¿Y si te dijera que existe una frase, un auténtico código verbal que puedes pronunciar cada vez que tus dedos rozan el dinero, una invocación secreta capaz de reconfigurar tu psique y atraer una corriente ininterrumpida de abundancia hacia tu vida? No estamos hablando de un optimismo superficial, de esas triviales afirmaciones positivas que apenas arañan la superficie de la realidad. Lejos de ello, la inmensa mayoría de las personas se enredan en un diálogo interno que opera en la dirección opuesta, sumergiéndose en un ciclo perpetuo de escasez sin siquiera percibir la causa de su desdicha. Es probable que ya hayas asimilado la retahíla de consejos convencionales. Ahorra más, elabora un presupuesto más riguroso, trabaja con mayor ahínco. Pero, ¿qué pasaría si el verdadero enigma para la multiplicación de tu capital no radicara en tus acciones, sino en el poder intrínseco de tus palabras, en lo que verbalizas justo en el instante en que el dinero se materializa en tus manos? Existe una fuerza arcana, latente en la forma en que te comunicas con el dinero de manera literal. Pronuncia una expresión errónea y lo repelerás. Utiliza la frase adecuada y adiestrarás a tu intelecto para que lo atraiga con la potencia de un imán imparable. Profundicemos en este misterio. El desatino financiero que el 99% de la humanidad comete se manifiesta en un momento sagrado que se produce cada vez que tus extremidades entran en contacto con cualquier forma de riqueza. Ya sea un billete crujiente, la frialdad metálica de unas monedas o el destello digital de tu saldo bancario, en esa fracción de segundo te hallas ante un verdadero altar, ante la encrucijada de bendecir tu porvenir económico o, por el contrario, de condenarlo. La mayoría de las personas transitan por estos instantes sin la menor conciencia de su trascendencia. Cuando exhalas un suspiro y proclamas, «Esto es todo lo que poseo», no solo te estás dirigiendo a ti mismo, sino que elevas una declaración al cosmos entero. Estás articulando una oración de privación, y la inteligencia divina que rige la totalidad de las existencias te escucha con atención, respondiendo a tus palabras como si fueran votos solemnes. Si tus labios pronuncian, «Jamás tengo lo suficiente», el universo te devuelve un eco que resuena con esa misma carencia, te susurra que tu realidad será un reflejo exacto de esa afirmación, limitando tu potencial sin que lo adviertas. El dinero trasciende la mera acuñación, es una manifestación tangible de energía divina, la vía mediante la cual el Creador te otorga la capacidad de experimentar la opulencia en la esfera material. Por tanto, es imperativo que lo trates como una entidad sagrada, con la reverencia que merece. Cada ocasión en que manipulas dinero o sostienes una porción de lo infinito, lo percibes como una carga abrumadora, como algo que se te escapa constantemente, o lo recibes con auténtica veneración, consciente de que es un torrente viviente de provisión divina. La mayoría de los individuos gestionan sus finanzas desde una posición de miedo intrínseco, se aferran a cada moneda con una fuerza desmedida, temerosos de su evaporación inminente, o lo escudriñan con una angustia palpable, como si verificaran cuánto les ha arrebatado la existencia. No obstante, el dinero no es tu antagonista, es una fuerza vibrante y fluida. Cuando le diriges palabras impregnadas de gratitud, activas su poder espiritual inherente. Cuando lo bendices, te conectas con la inagotable corriente de abundancia que el universo, de forma perenne, se esfuerza por derramar sobre tu trayectoria vital. El error no radica en la cuantía de lo que posees o de lo que careces, sino en la calidad de la relación que estableces con lo que tienes. Un único dólar, imbuido de fe y bendecido con convicción, alberga una potencia espiritual infinitamente superior a la de $1.000.000 mancillados por el temor y la desconfianza. La célebre viuda mencionada en las escrituras bíblicas, quien ofrendó sus últimas 2 monedas, fue enaltecida no por la magnitud de su donación, sino por la pureza de un corazón rebosante de confianza. Ella comprendía que el dinero no le pertenecía para ser atesorado, sino para ser liberado, para que al desprenderse de él pudiera recibir en mayor medida. Esta es la magna ley espiritual. El dinero debe fluir. Cuando lo retienes con gratitud sincera y lo entregas con fe inquebrantable, abres de par en par las compuertas de la prosperidad. Pero cuando lo oprimes con temor, cuando le hablas con expresiones de duda y limitación, en esencia le comunicas a la divinidad: «Esto es todo lo que hay», y el Creador, en su sabiduría inmensurable, te responde. Si tu convicción es que es finito, entonces para ti, así será. Por ende, a partir de este instante, modifica tu súplica cada vez que el dinero transite por tus manos.
Ya sea que lo gastes, lo atesores o lo ofrendes, pronuncia sobre él una invocación sagrada, como un pacto con el cosmos. Gracias, Dios, por esta tangible manifestación de tu inagotable provisión. Sé que más está en camino, porque tú eres mi fuente primordial y jamás te agotas. Incorpora esta práctica a tu rutina diaria y sé testigo de cómo el dinero comienza a fluir en tu existencia, no porque lo hayas manipulado con ardides, sino porque finalmente has desentrañado su verdadera esencia, su naturaleza intrínseca como flujo divino. Para seguir profundizando en estas revelaciones y transformar por completo tu percepción financiera, te invito a suscribirte a Disciplina Prospera. Allí encontrarás herramientas y enseñanzas continuas para manifestar la abundancia que te corresponde. La ciencia mística que subyace a la comunicación con el dinero es profundamente arraigada. Las Sagradas Escrituras afirman en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Esta declaración no es meramente una expresión poética, sino una verdad que se extiende a la física espiritual. Cada vocablo que emites es una vibración, y cada vibración posee el poder intrínseco de moldear y definir tu realidad. Cuando declaras, el dinero es difícil de conseguir, no solo estás emitiendo una queja casual. En un sentido más profundo, estás lanzando un conjuro, estás tejiendo una realidad en la cual el dinero, de hecho, se te resistirá y se apartará de tu camino. Por el contrario, cuando pronuncias con convicción, el dinero fluye hacia mí sin esfuerzo, estás reescribiendo el guión de tu propia existencia. Estás impartiendo una orden directa a las fuerzas invisibles que rigen la prosperidad universal para que actúen en tu beneficio, para que abran los cauces de la abundancia. Es por esta razón que los antiguos místicos de diversas tradiciones comprendían y reverenciaban el poder inherente a los mantras. Ellos sabían que determinadas frases, repetidas con una intención pura y sostenida, podían alterar la mismísima esencia de la realidad circundante. La ciencia contemporánea, lejos de contradecir esta sabiduría ancestral, la ratifica. Estudios avanzados en neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para reorganizarse y crear nuevas conexiones, demuestran de manera irrefutable que el cerebro humano se reconfigura de forma activa en función de las palabras y pensamientos que repetimos con mayor frecuencia. Cuando afirmas la abundancia de manera constante y consciente, tu mente comienza a filtrar el mundo exterior, buscando y detectando oportunidades de crecimiento y prosperidad, en lugar de enfocarse en la escasez y las limitaciones. Sin embargo, aquí reside el meollo del secreto, la clave maestra. Tus palabras deben ser vehículos de fe, no meros sonidos vacíos. Las afirmaciones desprovistas de convicción interna carecen de cualquier utilidad práctica. No puedes murmurar, soy rico, mientras en lo más profundo de tu corazón resuena la voz de la duda que te susurra, esto es una falacia, una mentira. El universo, en su infinita sabiduría y resonancia, responde a la intensidad de tu convicción, no a la simple repetición mecánica de frases. Por ello, Jesús, el gran maestro, afirmó: si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte, pásate de aquí allá y se pasaría. Mateo 17:20. La fe es la fuerza motriz, la sustancia invisible que trae lo que no es a la existencia, que saca a la luz aquello que aún no se manifiesta. Cuando le hablas al dinero con una fe auténtica, no estás simplemente aguardando pasivamente, estás invocando activamente, estás trayendo a la existencia lo que aún no se ha materializado, como si ya fuera una realidad palpable. Esta es la esencia de la ley de la creación, llama las cosas que no son como si fueran. Para seguir desentrañando estas poderosas leyes universales y aplicarlas a tu vida, asegúrate de unirte a la comunidad de Disciplina Prospera. Entonces, ¿cómo podemos aprender a dirigirnos al dinero con una fe que sea genuina y profunda? Comienza con algo de apariencia insignificante, un billete de cualquier denominación. Sosténlo en tu mano, tómate un momento, quizás unos pocos segundos, para percibirlo verdaderamente con tus dedos. Siente su textura particular, ese ligero crujido característico del papel, su peso simbólico. En esa pausa consciente, por breve que sea, permites que la verdad de tus palabras arraigue más allá de la lógica. Luego, pronuncia con convicción, aunque tu mente racional pueda dudar inicialmente. Esta es una semilla de infinita abundancia. Permite que estas palabras fluyan con una serenidad confiada, como si simplemente estuvieras reconociendo una verdad tan evidente que no necesita ser enfatizada en exceso. Permite que tu espíritu, tu ser más profundo,
domine cualquier vestigio de escepticismo mental. Cuanto más integres esta práctica en tu cotidianidad, más tu subconsciente, esa parte de ti que rige aproximadamente el 90% de tu comportamiento, tus hábitos y tus reacciones automáticas, comenzará a aceptarla como una realidad irrefutable, una verdad inherente a tu ser. Posteriormente, mantente alerta y expectante ante las señales de confirmación que el universo, en su infinita creatividad, siempre se encarga de manifestar. Es posible que, de forma inesperada, encuentres dinero en lugares insospechados, o que una antigua deuda que dabas por perdida o que incluso habías olvidado, se salde repentinamente. Cuando estos acontecimientos, por pequeños que parezcan, se materialicen en tu realidad, reconócelos con gratitud y convicción, pronuncia para tus adentros o en voz baja: esta es la prueba. Más está en camino. Este acto de reconocimiento fortalece tu fe, actuando como el interés compuesto en las finanzas. Cada confirmación alimenta y multiplica la anterior. Las personas más acaudaladas del planeta, aunque quizás no lo articulen en términos espirituales o místicos, comprenden esta dinámica a la perfección. Ellas se refieren al dinero como si ya fuera intrínsecamente suyo. Afirman con seguridad: este año generaré $1 millón, no mendigan por dinero ni lo desean de forma pasiva. Lo exigen, lo reclaman como un derecho, y porque su creencia es inquebrantable, el mundo parece responder obedeciendo a sus decretos. Tú no eres diferente. Posees el mismo poder inherente, la misma capacidad de manifestación. La única interrogante que se plantea es: ¿decidirás emplearlo o lo dejarás latente en tu interior? El mantra divino, ¿por qué su eficacia es tan notable? Existe una fórmula sagrada, un compendio de 3 líneas de poder espiritual que, pronunciadas con una convicción inquebrantable, tienen la capacidad de reordenar los átomos de tu realidad financiera, de recalibrar tu universo económico. Estas palabras no son meros conjuros mágicos sin fundamento, sino una expresión de inspiración divina, y su funcionamiento se debe a que se alinean de manera perfecta con las leyes universales que han gobernado la prosperidad y la abundancia desde el principio de los tiempos. El mantra en cuestión es sorprendentemente sencillo en su formulación, pero su aparente simplicidad es precisamente la fuente de su inmenso poder, porque la verdad, en su esencia más pura, no necesita de adornos superfluos. Las palabras son: más de esto está en camino hacia mí ahora. Cuando estas palabras brotan de tus labios, en el mismo instante en que tus dedos entran en contacto con el dinero, estás llevando a cabo un acto sagrado de cocreación, un pacto energético con el universo. Estás declarando a la totalidad de la creación que reconoces el dinero no como un recurso finito y limitado, sino como una expresión inagotable de la abundancia divina que te pertenece por derecho de nacimiento. El tiempo verbal presente de esta declaración es de una importancia crucial. No estás suplicando por bendiciones futuras que quizás nunca lleguen. Estás reclamando una realidad presente, una verdad que ya existe en el ámbito espiritual y que está a punto de manifestarse en lo físico. Existe una diferencia abismal entre decir: algún día tendré dinero, y proclamar: ya viene más. La primera afirmación mantiene tu bienestar siempre a una distancia inalcanzable, posponiéndolo indefinidamente. La segunda, en cambio, lo atrae con celeridad a tu puerta, lo precipita hacia tu experiencia. La ley espiritual que sustenta este principio es inmutable e infalible. El universo responde no a tus deseos pasivos, sino a la intensidad de tu convicción y fe. Cuando pronuncias con seguridad: ya viene más, mientras sostienes dinero en tus manos, estás demostrando de manera inequívoca que ya crees en el principio fundamental del crecimiento continuo. Estás evidenciando tu fe inquebrantable en que lo que actualmente tienes en tu mano no es la totalidad de la riqueza disponible, sino solo las primicias, la primera muestra de una cosecha interminable que se aproxima. Por eso es esencial que las palabras se pronuncien en presente, porque la fe verdadera solo existe en el ahora, en este instante. La esperanza, por su parte, reside en el futuro, pero la fe sabe con certeza que la bendición ya ha sido otorgada, que ya está aquí, aunque tus ojos físicos aún no la hayan podido percibir. Cada sílaba de este mantra es portadora de un poder vibratorio específico. La palabra más establece de forma clara y contundente tu expectativa de crecimiento y expansión. La expresión de esto conecta directamente la bendición que deseas con el dinero que posees actualmente, creando un vínculo energético inquebrantable entre lo que ya tienes y lo que está por llegar.
La frase "está en camino" activa la ley universal del movimiento, poniendo en acción las fuerzas espirituales que orquestan la manifestación. Finalmente, las palabras "hacia mí ahora" anclan firmemente la bendición en tu realidad presente, garantizando su materialización inmediata. Juntas, estas palabras forman un circuito completo de electricidad espiritual, una corriente imparable que de forma inevitable se manifestará en tu mundo físico, transformando tu entorno financiero. Esto no es simplemente pensamiento positivo, es una verdad espiritual innegable. Cuando declaras con convicción, "más viene ahora", no estás intentando convencerte a ti mismo de algo que es falso o ilusorio. Estás, en realidad, reconociendo una verdad fundamental del universo, que la abundancia es tu derecho divino de nacimiento, que el suministro es infinitamente vasto, y que tu dinero actual es meramente la primera gota, la señal premonitoria de una inundación de prosperidad venidera. Las palabras funcionan porque son intrínsecamente verdaderas, no porque tú las hagas verdaderas mediante la mera repetición mecánica. Tu constante repetición del mantra simplemente te sirve como un recordatorio persistente de lo que siempre ha sido y siempre será cierto. La potencia intrínseca de este mantra radica en su equilibrio perfecto, en su armonía. Es una expresión de gratitud sin caer en la complacencia. Reconoces lo que posees mientras mantienes una expectativa activa de recibir aún más. Es expectante sin ser, en modo alguno, codicioso. Reclamas tu crecimiento y expansión sin exigir detalles específicos sobre cómo o cuándo se manifestará. Se enfoca plenamente en el presente sin ser, por ello, miope. Te anclas en el aquí y ahora mientras mantienes los canales abiertos y despejados para la recepción de futuras bendiciones. Este es el punto medio divino, el espacio sagrado donde toda manifestación se hace realidad. Al pronunciar estas palabras, realizas mucho más que una simple afirmación. Estás, en esencia, dando una orden. No le estás pidiendo permiso al universo para prosperar, estás anunciando tu derecho divino e inalienable a la abundancia que te pertenece. Hay una diferencia abismal entre implorar, "por favor, envíame más dinero", y declarar con autoridad, "ya viene más". La primera frase emana de una conciencia de carencia, de una sensación de necesidad. La segunda, por el contrario, surge de una posición de autoridad y certeza. El universo responde de manera inequívoca a aquellos que hablan como dueños de su propio dominio, no como mendigos que se aproximan a la mesa de la providencia con súplicas. Por esta razón, es fundamental que estas palabras se pronuncien en voz alta siempre que las circunstancias lo permitan. Las vibraciones sonoras poseen el poder intrínseco de crear y moldear la realidad física. Tu voz, al expresar esta verdad con convicción, envía ondas energéticas a través del mundo invisible, ondas que están destinadas a tomar forma en lo visible y tangible. Incluso cuando se susurran, estas palabras poseen un poder latente, pero cuando se pronuncian con la convicción de un decreto, se transforman en fuerzas imparables de creación y manifestación. Cuanto más las expreses, más se alineará la totalidad de tu ser con su verdad intrínseca, hasta que cada célula de tu cuerpo vibre en perfecta sintonía con la certeza inquebrantable de la abundancia venidera. Si deseas llevar esta transformación a un nivel aún más profundo, no olvides suscribirte a Disciplina Próspera. La metamorfosis de tu realidad financiera echa sus raíces en los instantes más nimios, en esos momentos aparentemente insignificantes en los que el dinero se desliza por tus manos, transita por tu campo de acción. La inmensa mayoría de las personas permiten que estos momentos se les escurran sin la menor advertencia, sin percatarse de que constituyen las oportunidades más potentes y directas para reescribir su narrativa financiera, para forjar un nuevo destino de prosperidad. Cada vez que tus dedos rozan una moneda, cada vez que tu vista capta un saldo digital en una pantalla, cada ocasión en que efectúas un pago o recibes una transacción, estos son tus campos de entrenamiento más valiosos. Es aquí, en estos instantes cotidianos, donde el verdadero trabajo de manifestación se lleva a cabo, no en un futuro remoto de riqueza imaginaria, sino aquí mismo, en el presente, con el dinero que actualmente tienes en tu posesión. Comienza exactamente donde te encuentras, con la cantidad que tengas delante, por irrisoria que parezca. La cantidad es irrelevante para el principio fundamental. Es tu relación intrínseca con el dinero lo que impulsa y genera el cambio. Cuando tomes ese billete, o cuando observes la cifra en tu pantalla,
haz una pausa deliberada de 2 segundos. Permite que tus dedos lo perciban plenamente, que registren su textura, su peso simbólico, su realidad tangible. Si es digital, siente el peso de tu dispositivo, la vibración en tus manos. En esa breve pausa, estás creando un espacio sagrado, un templo momentáneo donde la transacción divina puede manifestarse, donde la nueva energía puede arraigar. Luego, pronuncia las palabras con serenidad. Voy a recibir más de esto. Permite que estas palabras fluyan con una confianza serena, como si simplemente estuvieras reconociendo algo tan obvio que no necesita ser enfatizado. Esta práctica debe arraigarse en tu ser hasta volverse tan natural como la respiración misma. No debe ser algo que realices de forma esporádica, al recordarlo, sino un nuevo reflejo consciente que reemplace tus viejos hábitos inconscientes de carencia. Al principio, es probable que te sientas incómodo, que tu mente se resista a la novedad. Tu intelecto te susurrará que esto es una tontería, que no puede funcionar, que solo te estás engañando a ti mismo. Es precisamente en esos momentos de resistencia interna cuando más debes persistir. La resistencia es, en sí misma, una señal inequívoca de que estás desmantelando viejas fortalezas del pensamiento de carencia, que estás rompiendo cadenas mentales. Cada vez que perseveras y pronuncias las palabras, a pesar de la duda, debilitas esas viejas estructuras y construyes nuevas vías neuronales de abundancia y prosperidad. Integra esta práctica de manera integral en tu vida. Aplícala a todas y cada una de tus interacciones con el dinero, sin excepción alguna. Al pagar tus facturas, declara con firmeza: hay más en camino, mientras el dinero sale de tu posesión. Al recibir un pago por tus servicios o trabajo, afírmalo con gratitud mientras el dinero llega a ti. Si encuentras cambio suelto en la calle o en tu bolsillo, bendícelo al momento de guardarlo. Al revisar tu saldo bancario en línea, dilo en silencio o en voz baja a medida que los números aparecen en la pantalla. Esta constancia es de una importancia crítica. No estás simplemente añadiendo un nuevo hábito, estás, en esencia, reemplazando uno antiguo, uno profundamente arraigado. El pensamiento inconsciente de que nunca es suficiente debe ser desalojado sistemáticamente por la declaración consciente y deliberada: hay más. La mecánica espiritual subyacente a esto es extraordinariamente precisa. Cada repetición es como un golpe de cincel solitario que moldea y esculpe tu nueva realidad financiera, dándole forma con cada palabra. Al principio, el efecto de tus palabras puede parecer invisible, indetectable a simple vista, pero con una aplicación persistente y constante, la forma de tu nueva realidad financiera comenzará a emerger de la nebulosa. Un día, al mirar hacia atrás, te darás cuenta de que toda tu relación con el dinero se ha transformado de manera radical, sin que siquiera hayas podido identificar el momento exacto en que ocurrió la transición. La práctica se habrá integrado en tu ser hasta volverse una segunda naturaleza, y los resultados se habrán convertido en tu nueva normalidad, en la realidad habitual de tu existencia. Habrá jornadas en las que la práctica te parecerá vacía, sin sentido, en las que las circunstancias externas parecerán burlarse de tus declaraciones y afirmaciones de abundancia. Estos son, paradójicamente, los momentos de mayor trascendencia para persistir. Cuando afirmas la abundancia y la prosperidad frente a la aparente escasez, estás demostrando una fe inquebrantable. Y la fe es, en su esencia, la sustancia misma que manifiesta lo invisible, que lo trae a la forma. Tu constancia y tenacidad durante estos periodos desafiantes generan un impulso espiritual que, de forma inevitable, se expresará en el plano físico. El universo, en su infinita respuesta, siempre honra una fe que se mantiene inquebrantable, aunque no siempre se manifieste en nuestro cronograma preferido o anticipado. A medida que continúes con esta práctica consciente, comenzarás a percibir cambios sutiles pero significativos. Oportunidades que antes te pasaban desapercibidas aparecerán de repente ante tus ojos. Dinero inesperado llegará de fuentes que habías olvidado por completo o que ni siquiera considerabas posibles. Tu ansiedad crónica por las finanzas se irá disipando gradualmente, siendo reemplazada por una tranquilidad y una serenidad que antes te eran ajenas. Estas son las señales inequívocas de que tu nueva conciencia del dinero está echando raíces profundas en tu ser. No las analices en exceso, simplemente reconócelas con gratitud y prosigue con tu práctica. En el instante en que intentas controlar cómo debe manifestarse la abundancia,
limitas de forma drástica sus infinitas posibilidades. Tu labor fundamental es mantener el canal despejado, no dictar de qué manera o por dónde debe fluir la corriente de prosperidad. Con el tiempo, alcanzarás un punto de inflexión, un umbral, donde la práctica ya no se sentirá como algo que estás ejecutando activamente, sino simplemente como una expresión natural de la persona en la que te has convertido. Las palabras, hay más por venir, ya no serán una mera afirmación, se transformarán en una descripción precisa de tu nueva realidad. Manejarás el dinero con la confianza despreocupada de quien sabe con certeza que su ausencia temporal es solo una breve pausa entre olas en un océano infinito de recursos ilimitados. Esta es la verdadera y profunda transformación, no solo poseer más dinero, sino convertirte en un ser para quien la abundancia es una condición natural y sin esfuerzo. Para continuar este viaje de autodescubrimiento y crecimiento, te animo a que explores todo lo que Disciplina Próspera tiene para ofrecerte. Existe una ventana sagrada, un lapso de 3 segundos de puro potencial que se abre cada vez que el dinero se materializa en tu campo físico o energético. Este no es un tiempo ordinario. Es lo que los antiguos griegos denominaban tiempo kairos, el tiempo perfecto, el momento divino en el cual los milagros nacen y se manifiestan. La mayoría de la gente permite que estos momentos efímeros se les escurran entre los dedos como arena fina, sin tener la menor idea de que en ellos se encuentra la llave maestra, la clave de su destino financiero. Pero a ti, en este instante, se te está revelando este secreto. En esos cruciales 3 primeros segundos de contacto con el dinero, el universo entero parece detenerse, aguardando con expectación tu orden, tu decreto. Lo que hagas en esa pausa sagrada determinará si ese dinero se convierte en un callejón sin salida, en una transacción insignificante o en una puerta de acceso hacia una abundancia creciente. En el preciso momento en que tu piel entra en contacto con la moneda, o cuando tus ojos contemplan una transacción digital en una pantalla, la totalidad de tu ser se transforma en un pararrayos de energía divina, en un receptor de las fuerzas cósmicas. Por eso es imperativo que actúes de inmediato, sin demora, porque el mundo de la forma, el mundo material, siempre intenta arrastrarte de vuelta a tus viejos patrones de escasez y limitación. Los billetes susurrarán mensajes de carencia, el saldo bancario gritará escasez con cada dígito, pero en esos primeros 3 segundos sagrados, tú posees el poder de anular por completo esas voces negativas, de trascender la vieja programación. No se trata simplemente de pensar positivamente de forma ingenua, sino de librar una verdadera guerra espiritual por tu conciencia financiera, por la hegemonía de tu mente. Debes atacar antes de que el mundo, con sus mensajes de limitación, te ataque a ti. Primero, concéntrate en la sensación, no en la emoción asociada al dinero, sino en la sensación física y tangible. Permite que tus dedos sientan de verdad el papel de un billete, su textura distintiva. Observa cómo se resiste ligeramente al frotarlo entre los dedos, cómo la luz juega sobre su superficie, revelando sus detalles. Si estás mirando una pantalla, siente el peso de tu dispositivo en tus manos. Esta conciencia táctil, esta inmersión sensorial te arraiga firmemente en el momento presente, que es precisamente donde ocurre toda la creación, donde la magia se hace realidad. El dinero no es un concepto abstracto y distante, es energía física que puedes tocar, sentir y con la que puedes interactuar. Cuanto más sensorial sea tu experiencia, más real y profunda se volverá tu conexión con él. Luego llega la pausa, esa respiración sagrada donde el tiempo parece detenerse por un instante. En ese latido crucial entre recibir el dinero y tu reacción automática, encuentras el punto de quietud, el epicentro alrededor del cual gira tu universo financiero. Es aquí donde la mayoría de las personas pierden su poder inherente al pasar por esta pausa de forma precipitada, saltando directamente a patrones automáticos de carencia y limitación. Pero tú serás diferente. Tú tomarás esa respiración consciente, esa que separa a los maestros de la manifestación de las masas que actúan de forma inconsciente. En esa respiración, te desconectas de la hipnosis colectiva de la escasez del mundo y te reconectas de manera consciente con la verdad irrefutable de la abundancia divina que te pertenece por derecho. Tarda menos de 3 segundos, pero lo cambia todo. Finalmente, llega la declaración, tu decreto divino que moldea y da forma a la realidad. No debe ser susurrado como una esperanza vacilante,
sino pronunciado con la autoridad de un rey que imparte una orden a su reino, me llegará más de esto ahora. Estas palabras deben ser emitidas en el momento perfecto, justo después de la pausa sagrada, pero antes de que tu vieja programación mental pueda reaccionar, antes de que pueda interponer resistencia. Deben eludir las barreras mentales que las rechazarían como absurdas o insensatas. Por eso, la sincronización es absolutamente fundamental. Tu mente consciente actúa como una guardiana, una centinela, y solo duerme durante esos primeros segundos cruciales después del contacto con el dinero. Sorpréndela desprevenida mientras duerme, y tu nueva verdad se plantará profundamente en terreno fértil, donde podrá germinar y crecer. Este ritual de 3 segundos es pura alquimia de primer orden. Estás tomando el plomo de las transacciones financieras ordinarias y, mediante tu intención y conciencia, lo estás transmutando en el oro de la creación consciente. Con la práctica constante, esto dejará de ser una acción que realizas y se convertirá en parte de tu ser, en quien eres intrínsecamente. Llegará el día en que te será imposible tocar el dinero sin bendecirlo de forma automática, sin infundirle tu intención de abundancia. Cuando la simple idea de tratar el dinero con algo que no sea reverencia te parezca un auténtico sacrilegio, entonces sabrás que la transformación es completa, que tu sistema nervioso se ha reconfigurado por completo para la abundancia y la prosperidad. La magia no reside en la intensidad esporádica, sino en la constancia ininterrumpida. Es infinitamente más efectivo practicar esto de forma suave y persistente 100 veces que de manera intensa una sola vez. Así es como se condiciona el subconsciente, mediante una repetición amable y persistente que de forma gradual supera la resistencia de la mente consciente. Tu mente lógica podría argumentar con vehemencia ante un gesto dramático, pero no puede resistir miles de susurros constantes y repetidos. Al igual que el agua, que gota a gota desgasta la piedra más dura, tus rituales de 3 segundos eventualmente forjarán nuevas realidades financieras desde la base misma de tus antiguas limitaciones. Para seguir descubriendo los secretos de la manifestación, considera suscribirte a Disciplina Próspera. La razón por la cual todo esto puede infundir temor a tu mente lógica es profunda. Tu intelecto racional, esa parte de ti que se aferra a la estructura y la previsibilidad, está a punto de declararle la guerra a cada concepto que estás asimilando en este momento. Y para ser honestos, esa es la reacción esperada y natural. La resistencia interna que experimentas no es, en absoluto, una señal de que estás cometiendo un error, sino una prueba irrefutable de que estás inmerso en un proceso revolucionario, que estás desmantelando viejas estructuras. Tu cerebro lógico, en su esencia, se asemeja a un perro guardián excesivamente protector, que ladra furiosamente a todo aquello que percibe como nuevo o desconocido. No es capaz de comprender que el extraño que se asoma a la puerta podría, de hecho, traer consigo regalos invaluables, por eso gruñe y chasquea los dientes, intentando desesperadamente mantener el statu quo, la zona de confort conocida. Este instinto, que en el pasado resultó útil para la supervivencia física de nuestros ancestros, cuando la amenaza era tangible y constante, ahora nos mantiene aprisionados en jaulas mentales de carencia y limitación, impidiéndonos acceder a una vida de plenitud. Esa voz insidiosa en tu cabeza que te susurra, esto es una tontería, una quimera sin sentido, es en realidad la manifestación de tu propio miedo. Miedo a la decepción que podrías experimentar si las cosas no salen como esperas, miedo a parecer ridículo ante los demás, a ser juzgado, miedo a albergar esperanzas que solo te conduzcan a una nueva frustración. Esta parte de ti prefiere mantenerte en una situación miserable pero segura, conocida, antes que arriesgarse a que sientas una incomodidad temporal en el camino hacia la verdadera libertad, hacia la prosperidad genuina. Es por esta razón que las personas más acaudaladas y exitosas del mundo a menudo no son las más educadas formalmente, ni las más lógicas en su enfoque de la vida. Han aprendido un arte invaluable: silenciar la voz de la duda el tiempo suficiente para permitir que los milagros se manifiesten en su existencia. Comprenden, con una sabiduría profunda, que la lógica es una herramienta perfecta para construir puentes, para resolver problemas tangibles, pero resulta inútil cuando se trata de caminar sobre las aguas de lo desconocido, de lo milagroso. Considera esto con detenimiento. Tu mente lógica solo es capaz de creer en aquello que ya ha experimentado,
en aquello para lo cual posee pruebas empíricas. Funciona como un espejo retrovisor que te muestra de forma precisa dónde has estado, tu trayectoria pasada, pero jamás te revela hacia dónde te diriges, cuál es tu destino futuro. Cuando proclamas con convicción, va a llegar más dinero, tu mente, en su afán de lógica, escudriña tu pasado en busca de evidencia, de pruebas concretas. Al no encontrar ninguna, entra en un estado de pánico y te acusa de ser un mentiroso, de engañarte a ti mismo, pero la fe, en su esencia, opera de una manera completamente diferente. La fe crea la evidencia en lugar de esperarla pasivamente. Tu mente lógica anhela ver para creer, pero la ley espiritual, la ley universal, exige que creas para poder ver. Esta es la gran paradoja que ha desconcertado a innumerables buscadores espirituales y filosóficos a lo largo de los siglos. El miedo que experimentas en este proceso es, en realidad, una señal auspiciosa. Significa que te estás aproximando a un gran avance, a una ruptura con el pasado. La comodidad, por su naturaleza, jamás ha sido la fuerza impulsora de la transformación. Una oruga, antes de convertirse en mariposa, también experimenta un profundo miedo, no porque esté muriendo, sino porque su pequeña mente aún no puede concebir la existencia de alas, de una nueva forma de ser. Tu mente, en este momento, aún no puede comprender la magnitud de tus alas financieras, por lo que grita, ¡peligro! Pero, ¿y si, en lugar de luchar encarnizadamente contra este miedo innato, le expresaras gratitud? ¿Y si lo reconocieras como los dolores de parto de tu nueva conciencia, de tu nueva realidad, el momento preciso en que tu lógica te susurra, esto no puede funcionar, es imposible, es el instante exacto en que se te presenta la oportunidad de demostrarle que está equivocada, de trascender sus limitaciones? Hay una razón aún más profunda por la cual tu mente se resiste vehementemente a esta enseñanza. Amenaza la ilusión de control, el apego favorito del ego. Tu ser lógico desea creer que el trabajo arduo y la planificación meticulosa por sí solos son los únicos determinantes del éxito financiero. La mera idea de que algo tan simple y aparentemente insignificante como bendecir el dinero pueda alterar tus circunstancias exaspera al ego, que prefiere soluciones complejas y enrevesadas que lo hagan sentirse importante y en control. Pero las leyes divinas operan con una simplicidad casi infantil. El reino de los cielos, según las Escrituras, pertenece a quienes son como niños. Cuanto más simple es la verdad, más se opone el ego a ella, más la rechaza. Tu duda se disfrazará astutamente de racionalidad. ¿Dónde está la prueba científica?, preguntará con escepticismo. Pero este es un truco, una artimaña. Tu mente sabe perfectamente que la ciencia, en su avance, ahora confirma lo que los místicos siempre supieron sobre la conciencia creando la realidad. La física cuántica nos revela que las partículas se comportan de manera diferente cuando son observadas, que el acto mismo de observar afecta la realidad subatómica. Tu ritual monetario de 3 segundos es, en esencia, física cuántica aplicada a la vida cotidiana. Observas tu dinero con una intención tan concentrada, con una conciencia tan pura, que literalmente alteras su naturaleza energética, la reconfiguras a nivel fundamental. La mayor ironía de todo esto es que la resistencia de tu mente lógica es, en realidad, la barrera final, el último obstáculo entre tú y la abundancia ilimitada que buscas con tanto ahínco. Una vez que te liberas de la necesidad de comprender cómo se manifestará el milagro, una vez que simplemente confías con una certeza inquebrantable en que llegará, las compuertas de la prosperidad se abren de par en par. Este es el secreto que los verdaderamente ricos conocen, pero del que rara vez hablan abiertamente, que en algún punto de su trayectoria dejaron de preguntar el cómo y simplemente comenzaron a saber qué sucedería. No porque tuvieran pruebas tangibles de antemano, sino porque eligieron creer antes de ver, antes de que la evidencia se materializara. Esto es lo que diferencia a los manifestadores exitosos de las masas. No la suerte, ni el privilegio, sino la valentía inquebrantable de creer en lo ilógico el tiempo suficiente para que, por arte de magia, se convierta en la lógica de su realidad. Así que la próxima vez que tu mente te grite que todo esto es una tontería, sonríe y agradécele su preocupación, pero, de todas formas, continúa con tu práctica. Tu lógica te alcanzará más adelante, después de que los cheques comiencen a llegar, después de que las oportunidades aparezcan, después de que tu realidad ya haya cambiado de forma irreversible.
Hasta entonces, permítele que se queje mientras tú creas. La mente es un sirviente maravilloso, pero un amo terrible. No estás aquí para ser meramente lógico. Estás aquí para ser próspero, para vivir en la abundancia, para explorar más a fondo cómo tu mente puede ser tu mayor aliada. Suscríbete a Disciplina Próspera. Los ejemplos que te presentaré ahora no son los que cabría esperar, porque el universo se comunica en un lenguaje de sincronía perfecta y de sorpresa divina. Cuando te decides a incorporar estos mantras del dinero en tu vida con una convicción genuina, ruedas invisibles, fuerzas sutiles, comienzan a girar en el reino espiritual, orquestando eventos. Lo que al ojo inexperto podría parecer una mera coincidencia fortuita, es en realidad la huella visible y palpable de la ley espiritual en acción, manifestándose en tu realidad. Permítanme compartirles la historia de Sara, una madre soltera que durante años había vivido al día, con la soga al cuello, apenas logrando cubrir sus gastos. Ella comenzó a susurrar la frase, «Ya viene más de esto», cada vez que realizaba un pago, incluso entre lágrimas, en aquellos momentos en que la escasez de dinero la ahogaba y la desesperación la invadía. 3 semanas después de iniciar esta práctica, un viejo amigo de la universidad con quien no había hablado en años y del que había perdido la pista por completo, le envió de repente $500 a través de una aplicación de pago, con un mensaje breve y enigmático. «Sentí que necesitabas esto hoy». No hubo explicación alguna, ninguna motivación aparente, simplemente un momento de divina intervención, una sincronicidad perfecta. O consideremos el caso de Michael, un emprendedor que durante un tiempo se vio sumido en dificultades económicas, batallando para mantener a flote su negocio. Él empezó a bendecir cada billete que pasaba por sus manos, cada moneda que tocaba, infundiéndole su intención de abundancia. Una mañana, después de recitar su mantra frente a un cajero automático, se encontró con un billete de $20 flotando en un charco de agua en el estacionamiento. Pero aquí radica lo verdaderamente milagroso. Cuando lo recogió, descubrió otro billete debajo, y luego otro más, hasta completar 7 billetes de $20 en total. Estaban empapados por la lluvia, pero perfectamente gastables. ¿Podrías catalogarlo como simple suerte? ¿O podrías reconocer que Michael había estado enviando una señal espiritual de abundancia al universo, y en su infinita creatividad, le respondió de la manera peculiar e inesperada en que suele manifestarse cuando estamos dispuestos a prestar atención? Luego tenemos la inspiradora historia de Linda, quien, de manera innovadora, comenzó a escribir la frase «Hay más por venir» en cada factura que enviaba a sus clientes. En menos de un mes, 3 clientes diferentes de años anteriores, con los que ya no mantenía contacto y cuyas deudas había dado por perdidas hacía mucho tiempo, la contactaron repentinamente para saldar sus viejos adeudos. Uno de ellos, incluso, incluyó intereses adicionales sin que Linda se los hubiera solicitado, como una muestra de buena voluntad. Estas no son meras fábulas o cuentos de hadas. Son casos documentados, testimonios reales de lo que sucede cuando una persona se atreve a transformar su conciencia financiera, a cambiar su percepción interna de la realidad monetaria. El dinero, en su flujo, no siempre se manifiesta por los canales que uno espera o anticipa, pero siempre llega cuando se ha preparado el espacio espiritual adecuado para recibirlo. Quizás el ejemplo más sorprendente y revelador sea el de James, un escéptico confeso que decidió probar esta práctica como un mero experimento, con una mente abierta pero cautelosa. Comenzó a repetir: «Estoy abierto a sorpresas financieras», cada vez que manipulaba dinero. Apenas 2 días después, un vecino le ofreció $100 por ayudarle a mover algunos muebles, una tarea que le tomó menos de 1 hora de su tiempo. La semana siguiente, recibió su reembolso de impuestos, que ascendía a $300 más de lo que había calculado originalmente, una bendición inesperada. Luego, para su asombro, su barbero se negó a cobrarle por un corte de pelo, diciendo: «Me ganaste la última vez, esto es mi regalo». Estas pequeñas sorpresas, estos milagros cotidianos, seguían apareciendo en cadena, una tras otra, y cada una de ellas reforzaba su fe en el poder de la manifestación. A finales de mes, James había recibido más de $700 en dinero inesperado, proveniente de fuentes que no podía haber predicho ni manipulado de antemano. Lo que estas historias, diversas en sus detalles pero unificadas en su esencia, nos revelan es la ingeniosa y sublime creatividad del universo al responder a un cambio genuino en tu conciencia.
en tu vibración interna. El dinero rara vez llega, al principio, por los canales más obvios o previsibles, como aumentos salariales o ganancias inesperadas masivas. En cambio, se cuela sigilosamente por la puerta trasera de tu conciencia, a través de avenidas insospechadas, dinero encontrado en el suelo, descuentos inesperados en tus compras, deudas que te son condonadas, pagos adicionales que no solicitaste, regalos inesperados de amigos o familiares. Esta es la ley espiritual operando en su forma más elegante y sutil, demostrando de manera irrefutable que cuando cambias tu vibración en torno al dinero, cuando modificas tu relación interna con él, este no tiene más remedio que cambiar su propia vibración a tu alrededor, respondiendo a tu nueva frecuencia. El denominador común en todos estos casos, más allá de la cantidad monetaria recibida, es la calidad de la atención y la intención con la que se practicaba. Cada una de estas personas, sin excepción, cultivaba lo que podríamos llamar conciencia financiera. Este es un espacio sagrado donde estás plenamente presente con el dinero a medida que fluye por tu vida, bendiciéndolo de forma constante, sin aferrarte a cómo o cuándo regresará. No cantaban los mantras como si fueran hechizos mágicos destinados a conjurar cantidades específicas. Por el contrario, los utilizaban como declaraciones de verdad, como un medio para alinearse con el flujo divino de la abundancia universal. Las cantidades, en este contexto, eran secundarias. El milagro principal, el más significativo, fue la profunda transformación de su relación interna con el dinero. Para conocer más historias de éxito y seguir nutriendo tu propia conciencia financiera, no dejes de suscribirte a Disciplina Próspera. Ahora es imprescindible que abordemos la sombra que, inevitablemente, acompaña a toda luz, la trampa oculta que a menudo atrapa a los buscadores bien intencionados que se acercan a esta práctica con una resistencia inconsciente. El peligro no reside en el mantra en sí mismo, en sus palabras o en su poder inherente, sino en el sabotaje silencioso y sigiloso del subconsciente, esa voz interna que susurra. Esto no funcionará, es una ilusión, incluso mientras tus labios pronuncian la afirmación con aparente convicción. Este es un autosabotaje espiritual de primer orden, y es la razón principal por la que muchas personas proclaman que la manifestación no funciona, mientras, en secreto, socavan su propio éxito, impidiendo que la abundancia se materialice. Tu subconsciente, esa parte más profunda de tu mente, es como un sofisticado detector de mentiras. Sabe con certeza cuando estás pronunciando palabras vacías, meras cáscaras sin contenido, en lugar de vivir la verdad que intentas manifestar. Si repites el mantra del dinero mientras, por dentro, pones los ojos en blanco con escepticismo, no estás engañando al universo, te estás engañando a ti mismo. Esta dicotomía interna, esta falta de coherencia, crea lo que denomino el bucle de manifestación negativa. En este bucle, tus afirmaciones forzadas, desprovistas de fe auténtica, en realidad amplifican tus dudas ocultas, haciéndote aún más consciente de la carencia que de la abundancia potencial. La misma herramienta que se supone que te liberará de tus ataduras financieras se convierte, paradójicamente, en otra cadena, en un nuevo obstáculo. Por eso, en ocasiones, observarás a personas declarando con una vehemencia casi rabiosa, «Soy rico», mientras que su energía subyacente, su vibración más profunda, grita desesperación y necesidad. El universo, siempre receptivo, responde a la vibración más profunda y auténtica, no a las palabras superficiales o a las afirmaciones vacías. Esto, precisamente, explica por qué algunos practicantes experimentan reveses financieros o incluso una intensificación de sus problemas económicos después de comenzar este trabajo espiritual. Su subconsciente, en un acto de purificación, está sacando a la superficie los miedos monetarios más enterrados, los traumas financieros más profundos, para que puedan ser sanados y liberados. No es que la práctica haya fracasado, es que está funcionando con una eficacia tal que expone los bloqueos ocultos que siempre estuvieron allí, pero que no eran conscientes. La solución a este dilema no consiste en fingir una creencia más fuerte de la que realmente posees, sino en encontrarte contigo mismo en el punto exacto donde te hallas en este momento, con compasión y honestidad. Si la afirmación, más de esto está en camino, te resulta demasiado exagerada, te produce resistencia, entonces reduce la escala. Intenta decir, estoy abierto a pequeñas sorpresas financieras. Si incluso esto genera aún resistencia interna, prueba con una formulación más suave y digerible.
Es posible que mi situación financiera mejore. Enfrenta tu escepticismo con compasión y comprensión, en lugar de con fuerza o imposición. El sendero espiritual, el camino de la manifestación, se trata de una revelación progresiva, de un despertar gradual, no de una iluminación instantánea y total. Una pequeña verdad en la que realmente crees con todo tu ser es infinitamente más poderosa que una gran verdad que solo finges creer con tus labios. Existe otro lado oscuro, menos comentado, que pocos se atreven a mencionar, el aislamiento temporal que a menudo conlleva el cambio de tu conciencia financiera, el proceso de elevar tu vibración. A medida que transformas tu frecuencia energética, es posible que algunas de tus relaciones personales se tensen o, incluso, que algunas oportunidades financieras que antes parecían estables se agoten temporalmente. Esto no debe interpretarse como un castigo divino. Es, en realidad, el universo eliminando de tu vida aquello que ya no resuena, que ya no encaja con tu nueva frecuencia vibratoria de abundancia. Las personas que te conectaban a través de tus problemas económicos o que se sentían cómodas en tu vieja frecuencia de carencia, podrían resistirse inconscientemente a tu transformación, a tu ascenso. Los empleos o las situaciones laborales que antes te exigían actuar con moderación o limitación, comenzarán a resultarte intolerables, asfixiantes. Esta fase de transición puede sentirse, en ocasiones, como una noche oscura del alma, como un periodo de prueba antes del amanecer glorioso de tu nueva realidad financiera. Quizás la trampa más peligrosa de todas sea lo que se conoce como evasión espiritual, que consiste en utilizar el mantra como una excusa conveniente para la irresponsabilidad financiera, para la inacción. Ninguna práctica espiritual, por poderosa que sea, puede reemplazar la necesidad de la acción tangible. El mantra no es un sustituto para pagar tus facturas a tiempo, para negociar aumentos salariales, para buscar nuevas oportunidades laborales o para gestionar tus finanzas de manera inteligente y prudente. Es un complemento, una herramienta de empoderamiento, no un reemplazo de la responsabilidad personal. He sido testigo de cómo algunas personas recitan fervientemente: el dinero fluye hacia mí fácilmente, mientras ignoran por completo los avisos de vencimiento de sus deudas o se niegan a trabajar. Esto no es fe. Es una forma de autoengaño, una tontería peligrosa. La verdadera práctica espiritual va de la mano con la responsabilidad práctica y la acción consciente. La advertencia definitiva es esta: una vez que despiertes tu conciencia financiera, una vez que tus ojos se abran a esta verdad, no habrá vuelta atrás a la dichosa ignorancia de antaño. Te volverás profundamente consciente de cada pensamiento negativo que albergues sobre el dinero, de cada comportamiento de autosabotaje, de cada vez que traiciones tu potencial intrínseco de abundancia. Esta nueva conciencia, esta lucidez, puede parecer una maldición al principio, un peso abrumador, antes de transformarse en la bendición que realmente es, pero no te desanimes. Esta incomodidad inicial es el dolor de nacimiento de tu nueva identidad financiera, el preludio necesario para una vida de prosperidad. El lado oscuro, la resistencia, siempre precede al amanecer de la verdadera libertad. Para continuar tu camino de crecimiento y superar cualquier obstáculo, suscríbete a Disciplina Prospera. ¿Cuánto tiempo transcurrirá hasta que comiences a percibir resultados tangibles en tu vida? En el instante mismo en que inicias esta práctica sagrada en tu relación con el dinero, ruedas invisibles, energías sutiles, comienzan a girar y a activarse en el reino espiritual. Pero aquí reside el misterio divino. Estas fuerzas se mueven al ritmo perfecto y preciso para la evolución de tu alma, no para la impaciencia natural de tu ego. El cronograma de tu manifestación no es arbitrario o caprichoso, está calibrado con una precisión asombrosa, ajustándose a la profundidad de tus antiguas heridas financieras, a los patrones de escasez arraigados en tu subconsciente y a la sinceridad y convicción de tus nuevas declaraciones de abundancia. Por esta razón, algunas personas experimentan cambios financieros impactantes y significativos en cuestión de días o semanas. Sus bloqueos financieros, en estos casos, eran raíces superficiales, fáciles de arrancar y liberar. Otras, en cambio, requieren meses e incluso años de práctica constante y dedicada, no porque el universo se los impida o los castigue, sino porque su subconsciente está desintoxicando lentamente generaciones enteras de conciencia de pobreza, de patrones mentales limitantes heredados o adquiridos. Hay una ley espiritual fundamental en juego,
La energía sigue a la atención, pero la transformación profunda sigue a la creencia inquebrantable. Tus resultados iniciales, las primeras manifestaciones que percibas, reflejarán tus creencias más profundas y ocultas sobre el dinero, no tus esperanzas superficiales o tus deseos efímeros. Si durante décadas has estado convencido de que el dinero es difícil de conseguir, de que solo llega con gran esfuerzo y sacrificio, el universo no puede anular esa convicción arraigada de la noche a la mañana sin violar tu libre albedrío, tu capacidad de elección. En cambio, trabaja contigo de forma suave y gradual, trayendo pequeñas señales y sincronicidades al principio para fortalecer tu fe, para construir tu confianza, y luego aumentando progresivamente las manifestaciones a medida que tu creencia se consolida y se vuelve más sólida. Esto es sabiduría divina, no es una demora innecesaria. Una manifestación demasiado rápida o demasiado abundante, antes de que estés preparado, podría abrumar tu sistema energético y probablemente desencadenaría mecanismos de autosabotaje inconsciente. La velocidad de tus resultados se correlaciona directamente con tu estado emocional durante la práctica. Cuando repites tu mantra del dinero con alegría genuina, con el entusiasmo de un niño que juega un juego encantador, superas la resistencia de tu ego y aceleras el proceso de manifestación. Pero cuando lo recitas mecánicamente, como si fuera una tarea espiritual tediosa o una obligación impuesta, estás, en realidad, construyendo muros en lugar de abrir cauces. El dinero es energía, y la energía fluye de forma natural hacia donde hay menor resistencia y mayor apertura. Tu disfrute, tu gozo en la práctica, es el lubricante que acelera todo el proceso de manifestación. Por esta razón, la clave no reside en una mayor intensidad forzada, sino en una mayor ligereza y fluidez. Aquel que bendice cada billete con gratitud auténtica y una expectativa juguetona, superará con creces al manifestador de rostro sombrío que pasa horas realizando afirmaciones forzadas y sin alegría. Presta una atención especial a las señales sutiles que aparecen antes de las grandes manifestaciones. A menudo, los primeros cambios significativos no se producen en tu cuenta bancaria, sino en tu psique, en tu estado interior. De repente, podrías empezar a notar oportunidades que antes habías pasado por alto por completo, como si un velo se hubiera levantado de tus ojos. Las antiguas ansiedades financieras que te atormentaban podrían comenzar a aflojarse, a disiparse gradualmente. Podrías sentirte extrañamente tranquilo y sereno con tus finanzas, incluso cuando las cifras en tu cuenta aún no hayan cambiado drásticamente. Estos son los verdaderos hitos, la evidencia irrefutable de que tu conciencia está transformándose, y este cambio de conciencia siempre precede al cambio material en el mundo externo. El mundo exterior es el último lugar donde se manifiesta el crecimiento espiritual, no el primero. Cuando los estudiantes me preguntan, ¿cuánto tiempo tardaré en ver resultados tangibles? Les respondo, ya los estás viendo, pero no donde los miras habitualmente. Tu cronograma de manifestación también depende de lo que yo denomino tu capacidad de recepción. Imagina tu conciencia financiera como una taza, un recipiente. Si durante años has estado pensando en pequeño, si tu mentalidad ha sido de limitación, es posible que tu copa solo tenga una capacidad reducida. Cuando el universo, en su generosidad, intenta colmarte de abundancia, la mayor parte se desborda, se derrama porque tu recipiente, tu conciencia, aún no está expandido lo suficiente para contenerla. Los mantras no se tratan simplemente de conseguir más dinero. Se trata, en un sentido más profundo, de expandir tu capacidad de recibirlo, de retenerlo y de manejarlo sin caer en el autosabotaje. Esta expansión se produce gradualmente, de forma paulatina, a través de la práctica constante y consciente. Intentar apresurar este proceso es como intentar forzar la floración de una flor antes de tiempo. Es innecesario, contraproducente y en última instancia perjudicial. Los practicantes experimentados notan que sus resultados llegan en tiempo divino, un concepto que trasciende el tiempo lineal cronológico. Puede que no percibas nada durante semanas, y luego, de repente, experimentes una cascada de bendiciones financieras inesperadas. No se trata de que el universo sea errático o impredecible, sino de que finalmente alcanzas la masa crítica en tu cambio de conciencia. Es como una semilla que crece bajo tierra en la oscuridad, madurando antes de emerger repentinamente a la superficie con toda su fuerza. Tus manifestaciones obedecen a las estaciones espirituales, no a la impaciencia humana.
La clave, por lo tanto, reside en confiar en el crecimiento invisible durante los periodos aparentemente latentes, cuando no hay evidencia externa. Tu trabajo no es supervisar el progreso de forma ansiosa, sino mantener la práctica con fe y persistencia, para continuar expandiendo tu capacidad de recepción y atraer el flujo constante de abundancia. Te invito a unirte a la comunidad de Disciplina Próspera. Cuando la primera evidencia tangible de tu práctica se manifiesta en tu vida, ya sea un cheque inesperado, una oportunidad lucrativa que surge de la nada o dinero en efectivo que aparece de forma sorprendente, este es el momento de tu iniciación sagrada hacia la siguiente fase de maestría financiera. Tu respuesta en estos momentos cruciales determinará si se trata de una ganancia inesperada aislada, una casualidad, o el comienzo de un flujo de abundancia duradero y constante en tu vida. Mucha gente comete el error fatal de tratar las primeras manifestaciones como excepciones afortunadas, como golpes de suerte, en lugar de reconocerlas como la nueva normalidad que están creando. Dicen cosas como, esto nunca me pasa a mí, o no puedo creer mi suerte, sin darse cuenta de que estas mismas afirmaciones están programando al universo para que estos eventos sean raros y poco frecuentes, en lugar de ser rutinarios y constantes. La respuesta correcta cuando el dinero comienza a llegar es simple, pero profundamente transformadora: actuar sin sorpresa, con una calma serena. No porque seas desagradecido o indiferente, sino porque reconoces que es el resultado natural, la consecuencia inevitable de tu conciencia alineada con la abundancia. Tu actitud debería ser idéntica a la de un agricultor que siembra sus semillas con fe y no se sorprende en absoluto al ver la cosecha brotar. Cuando llegue ese primer dinero inesperado, sonríe con gratitud y di, con una convicción tranquila, gracias, sabía que vendrías, trae a tus amigos. Esto establece un patrón energético claro. No es un evento único, sino el comienzo de un flujo constante y creciente. El dinero, al ser energía, se guía por tus expectativas. Trátalo como un visitante ocasional y lo seguirá siendo. Trátalo como un huésped frecuente y bienvenido, y se comportará en consecuencia, llegando con asiduidad. Existe una práctica espiritual poderosa para consolidar cada manifestación de abundancia. Toma una pequeña porción de cada dinero inesperado que recibas y dáselo conscientemente, con intención. No se trata de la cantidad exacta, sino del simbolismo intrínseco de la acción. Le estás demostrando al universo que eres un canal limpio y desinteresado, un conducto por el cual la abundancia puede fluir libremente, no un estanque estancado donde el dinero se acumula. Cuando distribuyes inmediatamente una parte de lo que te llega, declaras, con cada acto de dar, siempre hay más de dónde vino esto. El porcentaje exacto que das importa menos que la intencionalidad y la alegría con la que lo haces. Dáselo a alguien que te inspire, a una causa en la que creas profundamente, o incluso a un desconocido que parezca necesitarlo. Dar con alegría y desapego completa el circuito energético de la abundancia e invita a que más dinero regrese a ti, a que se multiplique. A medida que tus manifestaciones se vuelvan más frecuentes y notorias, te enfrentarás a tu mayor prueba, la tentación insidiosa de monitorear y microgestionar el flujo de dinero. Tu mente lógica, con su necesidad de control, querrá analizar patrones, predecir futuras ganancias inesperadas y, en general, intentará controlar lo incontrolable, lo que por su naturaleza es libre y fluye. Aquí es donde muchos practicantes tropiezan y pierden el rumbo. Cambian su asombro infantil por el cálculo adulto, por la ansiedad del control, y sin darse cuenta, reprimen la magia, la ahogan. El enfoque espiritual verdadero consiste en recibir cada regalo, cada manifestación, como si fuera el primero y el último, con la misma gratitud y sin expectativas preestablecidas sobre cómo o cuándo llegará el siguiente. Esto mantiene tu canal libre de la estática mental, de la interferencia que repele la abundancia. Crea un ritual físico para honrar la llegada del dinero. Puedes encender una vela cada vez que llegue un dinero inesperado, o puedes colocar el primer billete de cada ganancia inesperada en un altar especial que hayas dispuesto. Estas acciones tangibles arraigan el principio espiritual en la forma física, reforzando tu nueva conciencia del dinero en todos los niveles de tu ser. Con el tiempo, estos rituales desarrollan lo que yo llamo memoria muscular de la abundancia. Tu respuesta automática al dinero se convierte en gratitud y en una expectativa alegre, en lugar de conmoción y sospecha.
Con el tiempo, te encontrarás realizando estos rituales con frecuencia, no porque estés forzando la manifestación, sino porque el dinero aparece con tanta regularidad que requiere un reconocimiento constante y amoroso. La prueba definitiva de tu maestría llega cuando el dinero comienza a llegar por canales que a tu ego le desagradan, que no son de su agrado. Quizás proviene de una fuente inesperada que te genera conflicto interno o llega en una forma que desafía tu orgullo o tus expectativas previas. Es el universo comprobando si realmente confías en la provisión divina ilimitada o si solo la aceptas en tus propios términos, bajo tus propias condiciones. La respuesta iluminada, la respuesta del maestro, es recibir con la misma gratitud, con la misma apertura. Sea que el dinero llegue por medios esperados o inesperados, prestigiosos o humildes, cuando dejas de juzgar el envoltorio de tus bendiciones, eliminas las últimas barreras hacia un flujo ilimitado y constante de abundancia. Finalmente, a medida que tu realidad financiera se transforma de manera radical, cuídate de la sutil y peligrosa trampa del ego, la de atribuirte el mérito exclusivo. En el momento en que piensas, yo hice que esto sucediera, has pasado de la cocreación, de la colaboración con lo divino, a la creación del ego, a la autosuficiencia, y el flujo disminuirá en consecuencia. Mantén la humilde conciencia de que estás participando en principios divinos mucho más grandes y vastos que tú mismo. Tu poder reside en la alineación perfecta, no en el control absoluto. Cada bendición financiera que recibes es una oportunidad dorada para susurrar un gracias sincero, en lugar de proclamar un arrogante, mira lo que hice. Esto te mantiene en el estado receptivo, en la frecuencia de apertura que atrajo la abundancia en primer lugar, para seguir en este estado de gracia y poder, y nunca perderte las claves para una vida próspera. Te animo a que te suscribas a Disciplina Próspera. Así que la próxima vez que tus dedos rocen cualquier cantidad de dinero, sea cual sea, recuerda esto, está escuchando, no solo a tus palabras superficiales, sino a la energía profunda que se esconde detrás de ellas. Deja de tratarlo como a un extraño, como a un intruso, y comienza a verlo como la manifestación tangible de la fuente infinita de abundancia que siempre ha estado esperando ser reconocida por ti. Estás listo para desatar un torrente de prosperidad que cambiará cada aspecto de tu vida, activando un imán de dinero directamente desde tu bolsillo. Prepárate para una revelación que desafiará todo lo que creías saber sobre la riqueza y su origen. No te pierdas ni un solo secreto de cómo transformar tu realidad financiera y espiritual. Suscríbete a Disciplina Próspera ahora mismo y desbloquea el verdadero poder del dinero. Tu futuro financiero te espera.